Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda magnitud física a analizar, que en este caso es la presión, y que la definimos como la magnitud física que caracteriza las fuerzas perpendiculares que ejercen sobre la superficie de un cuerpo debido a otro. Bien, vamos a tratar de definir eso un poco mejor. Con el modelo físico que describe la presión tenemos que la presión es la relación de lo que ya hemos dicho, la fuerza perpendicular que actúa sobre el área de la superficie de otro cuerpo. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos, ejemplo, tengo un cuerpo de esta manera y tengo una fuerza que actúa perpendicular a esta superficie que está aquí. Esta es la superficie que debo conocer, el área esa, en unidades metros cuadrados. Y también debo conocer la fuerza o el valor de la fuerza esa perpendicular que actúa sobre esa superficie. Bien, fuerza perpendicular, recuerden que perpendicular significa que hay 90 grados entre esta superficie y la dirección de esta fuerza que viene acá. Bien, eso es que significa esa fuerza perpendicular. El área, pues es el espacio, la superficie en donde se aplica esa fuerza. Las unidades son la fuerza en unidades Newton, el área en unidades metro cuadrado, por lo cual la presión en el sistema internacional de medida queda en unidades entre metros cuadrados, que a su vez se va a representar como pascal. O sea, cada vez que encontremos esta relación de Newton metros cuadrados, es la unidad de la presión que es pascal, que se representa con la letra P mayúscula y la letra A minúscula, que es en honor, y va a mayúscula la primera letra porque es en honor al físico francés Pascal. Ese era su apellido. Bueno, esto no es tan relevante, lo importante es que podamos conocer cuál es el modelo que describe esta segunda magnitud física que estamos analizando en este momento, que es la presión. Entonces, la fuerza perpendicular que actúa en un área de otro cuerpo. Bien, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero antes de ir allá, tenemos que tomar en consideración que hay algunos factores de conversión aquí que también son muy importantes. Aquí tenemos los factores de conversión de uso cotidiano en la presión. Una atmósfera también es una unidad de presión y se utiliza, digamos, de forma cotidiana por el hecho de que esta es la presión atmosférica al nivel del mar. Bien, a nivel del mar se cuenta como una atmósfera, ¿sí? Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que es otra unidad de presión, y eso equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascal. Bien, y bueno, lo podríamos resumir esto de pascal en un número más pequeño como 101,3 kilopascales, y que es lo mismo 760 torr. ¿Se observaron? 760 milímetros de mercurio, una atmósfera, 760 torr. O sea que milímetros de mercurio y torr son unidades similares. Un milímetro de mercurio es un torr. Bien, estos son los mayores factores de conversión que vamos a utilizar aquí. Es importante que los tengan pendientes siempre. Como les dije, esta es la presión que se toma a nivel del mar. Bien, a nivel del mar, a mayor altura, la presión cada vez se hace menor. ¿Por qué ocurre esto? Porque a medida que se sube, la cantidad de gases que hay sobre o en ese sitio va a ser menor. Entonces, como la cantidad de gases es menor, la presión disminuirá. A medida que, digamos, si pudiéramos ir bajo el nivel del mar, pues cada vez la presión se va haciendo mayor. ¿Okay? Este negativo significa por la dirección en la cual me estoy encontrando en esa altura. ¿Okay? Estoy bajando, estoy descendiendo el nivel del mar y por lo tanto la presión se hace mayor. Se hace mayor porque la columna de gases que hay sobre mí cada vez es mayor. Aquí en este ejemplo se observa un poco mejor. Esto digamos que es a nivel del mar. Bien,
la presión que va a sentir esta persona, o lo que se llama presión atmosférica, es la fuerza que ejerce toda la columna de aire en la atmósfera que hay sobre esa persona. A eso se le llamó una atmósfera a nivel del mar. Bien. Si esta persona sube, a cada vez que, digamos, se eleva sobre el nivel del mar, cada vez va a haber menos aire sobre, o va a haber una columna de menos moléculas, digamos que al ascender va a haber una columna cada vez con menos partículas de aire sobre esta persona. Por eso es que decimos que en el ascenso la presión atmosférica disminuye, y en el descenso, que sería la dirección contraria, entonces la presión atmosférica aumenta. Bien, vamos entonces a hacer nuestros primeros problemas relacionados con la presión atmosférica. Es importante conocer que llamamos presión atmosférica a la presión que percibimos al nivel del mar. A mayor altura, menor presión, a mayor altura, menor presión, y a medida que bajo el nivel del mar, ¿sí?, estoy entonces teniendo una mayor presión, porque la columna de material que queda sobre la persona cada vez es mayor. Bueno, en base a eso también podremos tener lo que es la presión absoluta y la presión relativa. Ahora vamos a ver unos problemas relacionados con esto. Cabe mencionar también otro de los factores de conversión sería el PSI, que seguro han escuchado mucho hablar de esta presión en la área técnica, que es la relación de libras por pulgadas cuadradas. Bien, esa es la presión que normalmente se utiliza en el área técnica, en el área de mecánica, para la presión de aire que hay dentro de la llanta. PSI, que es lo mismo que en libras por pulgadas cuadradas. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, tienes sobre tu mano un libro nos están dando la longitud del libro, 15,0 centímetros de ancho y 24 centímetros aquí de ancho y 24,0 centímetros de largo. Bien, y nos preguntan si la masa de este libro es 185 gramos, ¿cuál es la presión ejercida sobre la mano por este libro? Bien, aquí tenemos la ilustración de lo que estamos leyendo aquí en este problema. Tenemos la mano y sobre ella se encuentra un libro con las especificaciones que aparecen allí. Ahí dice que es un ancho de 15 centímetros y un largo de más o menos algo como así. Tenemos el libro aquí, que está mi mano debajo. Las especificaciones son 15 centímetros de ancho, 24 de largo. Y nos dicen que este libro tiene una masa de 185 gramos. ¿Y cuál es la presión ejercida sobre mi mano por este libro? Es lo que vamos a investigar allí. Bueno, con el modelo. Empezamos con el modelo. ¿Cuál es el modelo de presión? Ok. ¿Cuál es la presión? O sea, la presión se define, aquí lo tenemos el modelo, como la relación de fuerza por unidad de área. Bien. Pero acá tenemos que conocer la fuerza y el área. Pues nos preguntan la presión. ¿Cuál es la fuerza perpendicular sobre la mano que sostiene ese libro? En este caso, la fuerza que va a experimentar esa mano, producto del libro, es el peso del libro. ¿Sí? Esa es la fuerza perpendicular. Esa es la fuerza que actúa directamente, vamos a ponerlo aquí, sobre la mano de esta manera. Así. El peso es lo que él percibe, el peso de ese libro. Bien, esa es la fuerza. Entonces ya sabemos que la fuerza F que va a experimentar él allí es el peso. Voy a poner acá el peso para saber qué es. Y si es el peso, nosotros hemos visto en temas anteriores que el peso se define como el producto de la masa del cuerpo por la gravedad. Pero hay que tener claridad de que esa masa debe estar presentada en unidades kilogramos, porque todas las fuerzas deben estar presentadas en unidades newton. Y para que me dé newton, esa fuerza,
esta masa tiene que estar en kilogramos y esta G, recuerden que siempre vamos a utilizar el valor constante de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver esto un poco mejor. 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bien, ya sabemos cuál es la fuerza. ¿Cuál es el área? Entonces, el área, en este caso, como esta figura es una figura de 4 lados, vamos a calcular el área como base por altura. Bien, entonces el área que yo necesito conocer es esto, base por altura. O sea que en este caso va a ser ancho por largo. El área va a ser esto, ancho por largo. No lo voy a calcular allí, lo voy a sustituir directamente en la ecuación de presión. Entonces vamos a la ecuación de presión. La presión la voy a calcular como la relación de fuerza, que ya sé quién es, que en este ejemplo es el peso, y el área, que ya también sé quién es, que voy a calcular más adelante. Aquí se me había olvidado, la fuerza es un vector. Bien, entonces voy a sustituir la fuerza que estamos utilizando acá, es el peso. Bueno, voy a ponerlo acá para que sepan de que en este ejemplo la fuerza a utilizar es el peso y el área de esa figura que está allí. Vamos a sustituir ahora. Si el peso es M por G, y el área es el ancho por el largo. Bien, antes de ir allá, tengo que fijarme que la masa del objeto está dada en gramos. Entonces yo voy a tomar esa información, 185 gramos, y lo voy a transformar a kilogramos. Entonces yo sé que 1 kilogramo, ya habíamos puesto ese factor de conversión anteriormente, es igual a 1000 gramos. Con esto ya simplifico las unidades de gramos y mi respuesta me va a dar en kilogramos. Nos ayudamos de una calculadora, si no lo podemos hacer mentalmente, 185 entre 1000, de esta manera, y obtenemos este resultado, ya la masa en kilogramos. Entonces yo obtengo que 185 gramos pasados a kilogramos es 0,185 kilogramos. Tengo la masa. Ahora quiero saber el área. El área, como ya he dicho, es ancho por largo. ¿Okay? Pero observa algo, está dado en centímetros. Y anteriormente habíamos dicho que la fuerza debe estar en unidades Newton, que ya he dicho aquí que como es un peso, pues cuando multiplicamos M por G, la unidad me va a dar en Newton. Y el área debe estar en unidades metros cuadrados. Y aquí tenemos centímetros. Tenemos que transformar, podemos hacer algo. Lo más simple vamos a hacer. Transformar esta longitud, ambas, el largo y el ancho, a metros. Y pues ya entonces las multiplicamos acá y ya nos va a dar metros cuadrados. De la siguiente manera, vamos a hacerlo. 15 centímetros. 15,0 centímetros lo voy a transformar a metros. ¿Cómo? Un metro tiene 100 centímetros. Y ya con eso transformaré los 15 centímetros de ancho a metros. Simplifico las unidades, divido 15 entre 100 y esto me da así, 0,15 metros. Entonces ya aquí he podido encontrar o he podido cambiar las unidades y adecuarlo a lo que lo necesito. Y entonces me da 0,15 metros. Voy a hacer lo mismo con el largo. Aquí ya lo hice con el ancho, ahora lo voy a hacer con el largo. Con el largo tengo que, voy a ponerlo acá, 24 centímetros, pasarlo a metro. Un metro tiene 100 centímetros. No va a quedar mucho espacio, pero vamos a tratar de maximizar. Entonces aquí simplificamos las unidades de centímetro y vamos a dividir ahora los 24 entre 100 y se van a dar cuenta que nos va a dar 0,24 de esta manera, y ya ahí lo hemos pasado a la unidad que necesitamos. Entonces ya esto nos va a dar que es 0,24 metros. ¿Bien? No hagan eso aquí porque no tengo espacio. Bien. Entonces ya lo tenemos. Voy a sustituir aquí. ¿Cuánto es mg? Vamos a ir sustituyendo.
M es la masa del cuerpo, en este caso 185 gramos, que ya lo transformamos a kilogramos, que nos dio 0,185 kilogramos. Lo voy a multiplicar por G, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, entre el ancho ya pasado a metros, que es 0,15 metros, 0,15 metros, por el largo ya pasado a metro, que es 0,24 metros. Bien, entonces aquí vamos a multiplicar lo de la parte superior, 0,185 por 9,81. Esto nos va a dar 1,81, ya aquí kilogramos por metro por segundo al cuadrado da 1,81 newton. Entre, ya tengo la unidad adecuada en la parte superior, abajo voy a multiplicar. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo fue lo que multipliqué en la parte de arriba. ¿Sí? 0,181 por 9,81. 0,185, perdón, por 9,81, y eso nos dio este valor aproximadamente, 1,81 newton. Entonces de allí, ahora voy a multiplicar lo de abajo, que es el área, 0,15 por 0,24, de esta manera, y ahí obtengo el área. El área sería 0,036 metros. 0,036 metros cuadrados. ¿Por qué cuadrado? Porque estoy multiplicando ancho por largo, o sea, metro por metro, mi respuesta es metro cuadrado. Entonces ya tengo aquí la relación. Voy ahora a dividir la fuerza entre el área, o sea, sería 1,81 entre 0,036, y eso me va a dar esta presión, una presión de 50,28, vamos a redondear así, 50,3, 50,3, y como es newton metro, habíamos dicho que la relación de estas unidades newton entre metros cuadrados es lo mismo que la unidad pascal, así que yo voy a poner aquí P, 50,3 pascales. Entonces esa es la presión que ejerce este libro que está sosteniendo esta mano, o la presión que ejerce ese libro sobre la mano que la está sosteniendo. Entonces hemos encontrado la presión, pero siempre fijándonos que la fuerza debe estar dada en unidades newton, y para ello tuvimos que haber hecho este procedimiento que está acá para transformar la masa a kilogramos. ¿Por qué? Porque me había percatado de que la fuerza que es perpendicular a esa mano era el peso. Entonces, como es el peso, yo voy a utilizar este modelo para calcular el peso, que es M por G. Y el área, ya habíamos dicho que es base por altura, pues es una figura de 4 lados, y este caso es ancho por largo. Bien, pero nos dimos cuenta que tanto el ancho como el largo estaban en centímetros, lo transformé a metro, y pues ya entonces lo sustituimos y multiplicamos ancho por largo y ya encontramos metros cuadrados. Luego dividimos lo que nos dio del peso entre el área, o sea, lo de la fuerza entre el área, y ya encontramos la presión. Bien, ese